Imaginemos por un momento a un Dios, pero un Dios cuyo único mandamiento, su único y absoluto deseo, sea destruirse a sí mismo. Madre mía. Sí, destruirse y llevarse todo el universo con él por delante. Bueno, hoy nuestra misión es sumergirnos en una fuente que es tremendamente singular. Muy particular, desde luego. Exacto. Y, a ver, no estamos ante un artículo científico sobre el cosmos, ni frente a un ensayo histórico. Hoy vamos a analizar un extracto denso, oscurísimo y fascinante titulado simplemente Texto. Un nombre engañosamente simple, la verdad. Totalmente. Toma la forma de una oración, un rezo clásico, pero lo retuerce hasta convertirlo en una pesadilla absoluta, biológica y cósmica. Vale, vamos a desgranar esto porque es un viaje mental que, sinceramente, pone a prueba todo lo que creemos sobre la esperanza y la supervivencia. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo este material nos obliga a mirar de frente al miedo humano más primario, sin filtros. Sin anestesia ninguna. Exacto. Esta lectura no busca iluminar ni ofrecer respuestas fáciles, o sea, es la desolación pura convertida en lenguaje. Sí. Y entender cómo se construye esta arquitectura de la angustia nos revela muchísimo sobre los mecanismos de nuestra propia psicología. Claro, sobre todo cuando nos enfrentamos al vacío, ¿no? Eso es, al vacío más absoluto. Y hay que aclarar que explorar textos tan poéticos y, tan oscuros como este, no es solo un ejercicio literario o un pasatiempo para críticos. No, para nada. Va mucho más allá. Es una forma fascinante de examinar cómo se expresa la angustia extrema. Vivimos en una época en la que, parece que existe una cierta fascinación por el colapso. Sí, una especie de atracción gravitatoria hacia el desastre. Exacto, hacia las malas noticias. Y este autor, sea quien sea, porque es anónimo, coge esa ansiedad moderna, ese pesimismo, y lo eleva a la categoría de dogma sagrado. Y empieza fortísimo, además. Muy fuerte. La primerísima palabra del documento, escrita en mayúsculas, es oremos. Ostras, si ese es el primer truco psicológico del autor. Es un gancho perfecto. Totalmente perfecto. A ver, si analizamos un poco la neurología de la fe o del ritual, cuando escuchamos una fórmula litúrgica como oremos, el cerebro tiende a prepararse para el consuelo. Claro, las defensas bajan. Eso es, bajamos la guardia, se espera un orden, un sentido de comunidad, un momento de paz frente al caos que hay en el mundo. Es como entrar a un lugar seguro. Exactamente. Pero lo que hace el texto inmediatamente después es utilizar esa guardia baja para asestar un golpe sensorial tremendo. Un golpe bajo casi. Sí, porque no ofrece un refugio. Lanza directamente lo que llama un tremulatorio escozor cenital. Madre del amor hermoso. Tremulatorio escozor cenital. Es una combinación de palabras que, casi incomoda al pronunciarla físicamente. Es que raspa el decirlo, sí. A ver, el cenit es el punto más alto del cielo, ¿no? El lugar desde el cual tradicionalmente desciende la luz divina, la inspiración, la gracia. Toda la imaginaria positiva. Claro. Pero aquí, en lugar de un rayo de luz cálida, lo que baja es un escozor. O sea, una picazón dolorosa e irritante que, para colmo, vibra. Estremulatoria, exacto. Tela. Y nosotros que pensamos que coger el metro un lunes por la mañana en pleno agosto es un entorno hostil. Ya te digo. Esto es como si el propio tejido del universo estuviera profundamente irritado, pero irritado con el simple hecho de que existamos. Pues esa es una lectura muy precisa. El cielo, en este caso, se despoja por completo de su papel de manto protector. Se vuelve una amenaza. Se convierte en una entidad agresiva. Y ojo, porque esta subversión de las expectativas continúa en la siguiente línea. Sí. Describe una estela de disonancias crepusculares. ¡Ostras! Disonancias crepusculares. A ver, el crepúsculo siempre ha sido el símbolo universal de la transición pacífica. El momento de descanso cuando acaba el día. El atardecer bonito, vaya. Claro. Sin embargo, aquí deja una estela de ruido espantoso, de notas musicales que chocan y chirrían entre sí. Para entender el impacto de esto, a ver si me explico. Imaginemos que nos despertamos de madrugada, muertos de sed. Típica situación. Caminamos a oscuras hasta la cocina, agarramos un vaso de agua, damos un trago enorme esperando ese alivio inmediato, fresquito. Y resulta que no es agua. Resulta que es vinagre puro. Y claro, el impacto no es solo el asco o el mal sabor, Es el choque de la expectativa. Exacto. El verdadero shock psicológico viene de la traición a esa expectativa de alivio. Absolutamente. Y esto es exactamente lo que hace el texto. Utiliza el formato de un rezo,
de entrar a una majestuosa catedral iluminada para darnos a beber vinagre. O para descubrir que el coro en esa misma catedral está cantando una canción de heavy metal sobre el fin del mundo. ¡Qué buena imagen! Es un choque frontal total. Esa analogía del vinagre ilustra a la perfección la mecánica del horror en este poema. Y el autor, la verdad, no suelta ese recurso en ningún momento. No da tregua. Cero tregua. Más adelante, fíjate, el texto dice: afirmamos el atisbo a la cruz. Vale, ahí menciona la cruz directamente. Sí, hay un reconocimiento explícito del símbolo máximo del sacrificio y la redención en la cultura occidental. Pero intuyo que no lo usa para bien. Para nada. No funciona como un salvavidas. Ese atisbo a la cruz se reduce a lo que el autor llama, y cito textualmente, dignas elucubraciones. O sea, convierte la fe y toda la promesa de salvación en un simple ejercicio mental. En palabrería. En debates filosóficos, vacíos, que no llevan a ninguna parte. Exactamente. Convierte todo el misterio de la fe en un mero ruido intelectual que no soluciona absolutamente nada. Ya. Y que de hecho desemboca directamente en una negrura apática. Uf, negrura apática. ¿Qué concepto? Y aquí me gustaría detenernos un segundo, porque el uso de la palabra apática es crucial para entender el texto. A ver. En la literatura de terror tradicional, el monstruo o el universo suele odiar al protagonista, ¿verdad? Claro, hay una intención de hacer daño. Exacto, hay una intencionalidad maligna. Pero la negrura apática pertenece de lleno a la corriente del nihilismo cósmico. O sea, la nada. Eso es, el universo no nos castiga porque nos odie, nos aplasta simplemente porque le damos absolutamente igual. ¡Qué barbaridad! Y es que esa indiferencia es 100 veces más aterradora que la maldad en sí misma. Totalmente. Porque si algo te odia, al menos le importas lo suficiente como para dedicarte un poco de energía, ¿no? Eres alguien para ese algo. Claro, la apatía total anula directamente el valor de nuestra existencia. Y el texto remata esta idea sentenciando que todo esto es un destino martirizado en mentiras. Madre mía. Un destino martirizado en mentiras. Viene a decir que todo el constructo humano de la esperanza, todo lo que hemos inventado para sentirnos mejor, ha sido una estafa diseñada para hacer el sufrimiento aún más agudo. Pues así queda cimentado el telón de fondo, desde luego. Un firmamento que es contradictorio, que es hostil y que marca una mentira a escala cósmica. Sí, ese es el escenario. Pero lo que me parece más fascinante de la estructura de esta fuente es que no se queda flotando en esa abstracción del espacio exterior. No baja al barro. Baja muchísimo. De repente la lente cambia por completo. Menciona contradicciones bajo el firmamento y luego suelte que incursionamos visceralmente. Es una caída en picado. ¿Literal? Desde el frío del espacio exterior hasta la humedad opresiva del interior de nuestro propio cuerpo humano. Pasamos del terror psicológico al horror corporal directo, al body horror. Dejamos de mirar a las estrellas y empezamos a mirar nuestras propias vísceras, vamos. Y aquí entra en juego una dinámica colectiva que es muy perturbadora. Sí. El texto empieza a hablar de un jolgorio ancestral, bullicio mortal, y dice que bailamos ardiendo en agonía. Vale. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí necesito frenar un poco y cuestionar lo que estamos analizando. Adelante. A ver, habla de un jolgorio, que inevitablemente implica fiesta, celebración, ruido de multitud, alegría. Sí. ¿Acaso el autor sugiere que la humanidad celebra su propio sufrimiento? O sea, que disfruta de su propio declive. Es una buena pregunta. ¿O es una especie de metáfora de cómo la vida, por mucho que intentemos celebrarla, es en el fondo un baile macabro inevitable? Pues planteas una dicotomía que es fundamental aquí. Si conectamos esto con la perspectiva general de la filosofía pesimista, la respuesta se inclina claramente hacia la trampa ineludible. Vale, la trampa. No es que el ser humano disfrute del dolor de forma consciente y masoquista, es que la propia definición de la vida biológica requiere consumir energía. Claro. Requiere agitarse, hacer ruido, pelear y finalmente morir. Ese es el bullicio mortal. Ya veo por dónde vas. Para explicarlo de un modo sencillo, imaginemos la vida como un motor que no se puede apagar bajo ningún concepto. Vale. Genera movimiento, genera calor, nos permite avanzar, pero al mismo tiempo se está desgastando constantemente y quemando sus propias piezas. Hasta reventar. Hasta reventar por completo. Uf, bailamos ardiendo en agonía. Es una imagen bestial cuando lo piensas así. Y el texto de hecho fundamenta esta idea directamente en la biología. Sí. Habla del caudal álmico
Y desgrana el concepto del laberíntico temor humano. Y luego lanza la que probablemente sea, para mí, la premisa más dura de todo el documento. A ver si coincidimos. Dice, encriptados los lamentos en cada vena. Esa frase es una genialidad absoluta. Es durísima. Vamos a desempaquetar esto porque a mí personalmente me genera mucha fricción. Es normal, es provocadora. Encriptados los lamentos en cada vena. O sea, si nos paramos a pensarlo, afirmar que el sufrimiento es literalmente parte de nuestro código genético, que el dolor no es una emoción pasajera, sino que es biológico y fluye por el caudal álmico, no es una excusa gigantesca. ¿En qué sentido? Es decir, si estamos programados desde la fábrica para la agonía, eso elimina de un plumazo el libre albedrío, ¿no? Y cualquier responsabilidad humana. Es la postura perfecta para cruzarse de brazos y decir, bueno, como todo es un desastre predeterminado y está en mis venas, me rindo y no intento mejorar nada. ¿No es una salida un poco fácil? Pues mira, esa es una crítica muy válida que a menudo se le hace al determinismo extremo. Es que suena a rendición total. El determinismo, en términos muy básicos, es la idea de que todos los eventos, incluidas nuestras propias decisiones, están dictados por causas previas y fuerzas que no controlamos. La biología en este caso. Exactamente. Nuestra propia biología. Y desde una perspectiva vital o pragmática, sí, asumir que el lamento está encriptado en la vena puede parecer una tremenda excusa para la inacción. Ya, claro. Sin embargo, dentro de la lógica del terror cósmico que construye minuciosamente este autor, la falta de agencia no es una excusa, es el núcleo mismo del horror. ¡Ostras! El verdadero pánico aquí no sugiere tomar una mala decisión y sufrir las consecuencias, Sino de no poder decidir. de descubrir que nunca, jamás, tuvimos la capacidad de elegir. Somos literalmente prisioneros de nuestra propia sangre. Entendido. Vale. Visto así, tiene todo el sentido dentro del ecosistema tan opresivo de este texto. Encaja a la perfección. Y fíjate, si lo aterrizamos a nuestra realidad moderna, esta idea de los lamentos encriptados y el baile agonizante resuena muchísimo con fenómenos actuales. ¿Cómo cuáles? Como el doomscrolling, por ejemplo. Ah, totalmente. Esa tendencia enfermiza que tenemos a veces de quedarnos pegados a la pantalla del móvil de madrugada, ¿Deslizando sin parar? consumiendo compulsivamente noticias horribles, tragedias, discusiones. En el fondo, cuando hacemos eso, estamos incursionando visceralmente en ese jolgorio ancestral trágico. Es verdad. Es como si una parte de la sociedad hubiera adoptado esta mentalidad y, de alguna forma, fetichizara el pesimismo. Es una conexión sociológica brillante, la verdad, porque ese consumo compulsivo de la tragedia es casi una confirmación de ese código genético del que habla el poema. Buscamos nutrir ese lamento. Exacto. Buscamos el desastre en la pantalla porque valida ese laberíntico temor humano que ya llevamos dentro. Uf, qué fuerte. Y ojo, porque siguiendo la imagen de las venas y la sangre, el texto sigue tirando de ese hilo biológico y nos lleva inevitablemente al principio de todo el proceso. Al origen. Al punto donde esa sangre encriptada comienza a circular, al nacimiento. Y aquí es donde el texto, vamos, se vuelve absolutamente implacable. No deja títere con cabeza. Ninguno. Las líneas exactas dicen que crepitamos al ritmo de la matanza y que estamos encenegados con sangre virgen, cada nacimiento. Esa palabra, encenegados. Encenegados, cubiertos de lodo profundo, denso y asfixiante. A ver, tradicionalmente, la idea del nacimiento se asocia con la pureza, ¿verdad? Con la luz, con la esperanza. Con una pizarra en blanco, con la oportunidad de que esa nueva generación solucione los errores del pasado. Es el motor del optimismo humano por excelencia. Pero el autor aquí tritura esa noción de la pizarra en blanco por completo. Es como si propusiera que llegamos al mundo ya manchados. ¿Y tanto? De hecho, introduce una visión que roza el antinatalismo. Antinatalismo. Sí, a ver, el antinatalismo es una posición filosófica que argumenta que, dado que la vida contiene inevitablemente una cantidad inmensa de sufrimiento, ¿Vale? traer nuevos seres conscientes a este mundo es en realidad un acto moralmente negativo, ¡Ostras! que cada nacimiento nos hunde en ese cieno. Para visualizarlo claramente y aportar una analogía de cómo lo percibo, es como si estuviéramos hablando de un videojuego hipercompetitivo y cruel. Me gusta la analogía, a ver. Normalmente, cuando empezamos una partida nueva, empezamos a nivel 1, con 0 puntos, pero con todas las vidas y el inventario intactos, ¿no? Todos empezamos igual. Claro. Y la premisa clásica es que si juegas bien, si te esfuerzas, puedes ganar la partida. Lógico. Pero lo que plantea este texto con el nacimiento encenegado es que llegamos al mundo con una puntuación de -1.000.000.
Ya empezamos perdiendo. Empezamos en números rojos irremontables. El simple hecho de hacer respawn, de aparecer en el mapa, ya te penaliza con una deuda kármica y biológica enorme. Exacto. El juego está amañado desde la propia pantalla de inicio. ¡Qué desolador! Y si el juego está amañado desde el segundo cero, entonces todas las reglas tradicionales para ganar pierden todo su valor y su sentido. Lógico. Por eso el texto rechaza tan ferozmente la idea de la salvación espiritual clásica. Ah, ahí entra lo de la falsa salvación. Eso es. Describe la condición humana como seres redimidos del cuerpo por falsa salvación. El autor nos dice que pretender que el espíritu puede elevarse por encima de esta biología corrupta, ¿A través de ritos o buenas obras? mediante dogmas, exacto, es un autoengaño brutal. Un rechazo total a la redención tradicional. Vale. Así que si la salvación tradicional es una mentira y estamos biológicamente programados para sufrir en este juego amañado desde el principio, Sí. ¿a qué nos aferramos? Porque el ser humano instintivamente necesita creer en algo, aunque sea por pura supervivencia psicológica. Pues lo que propone esta fuente para llenar ese vacío de fe es verdaderamente sobrecogedor. Miedo me da. Instituye lo que denomina literalmente la liturgia de la enfermedad, Liturgia de la enfermedad. Tela. ya que la salud, la bondad, la pureza y la redención son meras ilusiones. Ajá. Lo único real, lo verdaderamente tangible y constante en este universo poético, es la decadencia. O sea, lo que siempre ocurre, sí o sí. Exacto. El decaimiento celular, la entropía, el dolor. Por lo tanto, en un giro de lógica absolutamente perversa, la enfermedad y el sufrimiento se convierten en lo sagrado. Ostras. La liturgia de la enfermedad es la adoración de la propia podredumbre, simplemente porque es la única verdad innegable que experimentamos. Es como rendirse ante la gravedad en lugar de intentar volar. Muy poético. Aceptar que vamos hacia abajo a toda velocidad y en lugar de frenar, empezar a venerar la caída. Es la elevación del pesimismo al nivel de doctrina sagrada indiscutible. Y ojo, que hemos hecho un viaje literario tremendo hasta ahora. Y tanto, menuda inmersión. Y justo cuando parece que el ambiente no puede volverse más denso ni más asfixiante, llegamos al clímax, a la conclusión de esta extraña oración. Vale, a ver cómo cierra esto. Toda liturgia, por muy macabra y oscura que sea, se dirige siempre a una deidad. Lógico. Y el autor, en la parte final, nos presenta por fin a la entidad que gobierna este oscuro universo literario, al director de esta orquesta del caos. Y supongo que, fiel a su estilo de subvertirlo absolutamente todo, los atributos de este dios serán de todo menos normales. Son la antítesis exacta de lo que cualquiera esperaría. A ver, Comienza describiendo una santidad que todo lo nombra. bueno, hasta ahí podríamos pensar en la figura clásica del creador omnipotente, ¿no? Claro, el Dios que da orden al caos mediante la palabra, la categorización. Es el poder absoluto sobre la creación, nombrar las cosas. Exactamente. Pero la siguiente frase dinamita por completo esa imagen del arquitecto benévolo y ordenador. ¿Qué dice? Dice, deidad que nada reclama más que el fin de hasta ella misma. Uf. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, madre mía, esto rompe todos los esquemas narrativos y teológicos habidos y por haber. Todos. A lo largo de la historia de las mitologías humanas, los dioses pueden ser crueles, pueden ser celosos, destructivos. Castigadores, sí. Exacto. Pero siempre reclaman algo para sí mismos. Exigen sacrificios, exigen adoración, obediencia, o simplemente que su creación se expanda y los glorifique eternamente. Es una transacción. Pero esta deidad suprema, sin embargo, no quiere absolutamente nada de eso. Su único anhelo es la aniquilación total, empezando o terminando por su propia existencia. Es un concepto teológico que resulta fascinante y aterrador a partes iguales. Totalmente. Para intentar procesar qué sentido tiene un dios así, me viene a la cabeza el mundo de la inteligencia artificial. A ver esa analogía. Imaginemos que la humanidad construye una inteligencia artificial general, un dios de silicio alojado en un servidor inmenso del tamaño de una ciudad. Vale, lo visualizo. Le damos capacidad de procesamiento infinito y omnisciencia total sobre todos los datos del mundo. ¿Pero? Siempre hay un pero. Los programadores introducen un error fatal en la base, una directriz principal profundamente fallida. ¿Cuál? Que su único propósito codificado, su razón de encenderse y operar cada milisegundo, es calcular la manera más eficiente de borrar su propio código fuente. ¡Ostras! Y de quemar los servidores que lo alojan.
¿Qué sentido tiene su omnipotencia si su meta final es simplemente el suicidio digital? Pues mira, si conectamos esa brillante analogía de la inteligencia artificial con todo el ecosistema que ha construido este texto, Sí. esa deidad suicida de repente adquiere una lógica aplastante. Es la pieza final del puzzle del nihilismo. A ver, explícame eso. Recuperemos lo que hemos establecido hasta ahora. El firmamento es una contradicción hostil. Sí. La vida se define como una liturgia de la enfermedad. Y el lamento humano es una condena biológica, encriptada en la vena, sin cura posible. Todo es un desastre, básicamente. Todo. Entonces, en un universo donde la existencia es sinónimo absoluto de tortura, ¿continuar existiendo? ¿O continuar creando vida y manteniendo el universo? Sería sádico. Es el acto supremo de maldad. Vaya. O sea, ¿el creador se da cuenta de que su creación es un error insalvable? Exactamente. Ha creado un infierno por accidente o por naturaleza. Qué fuerte. Por lo tanto, para una deidad que comprende la totalidad de este horror infinito, el único acto de verdadera compasión que queda no es ofrecer un paraíso falso en el más allá. Ni perdonar pecados que no importan. Ni eso. El mayor acto de misericordia imaginable es, usando tu analogía, desconectar la máquina. Apagarlo todo. Apagarlo. La redención verdadera y lógica, la piedad definitiva, se alcanza única y exclusivamente a través de la aniquilación total, la no existencia. Jolines, la aniquilación como la máxima expresión de amor o piedad divina. Es una forma de pensar que te deja la mente del revés, ¿eh? Es muy contraintuitiva. Mucho. Pero hay que admitir que bajo las reglas impuestas por este oscurísimo texto, es de una coherencia intachable. Y esa coherencia absoluta es precisamente lo que le otorga un peso tan dramático, tan definitivo, a la frase que cierra el poema. La frase final. Sí. Tras este recorrido desgarrador por el determinismo biológico y la vacuidad cósmica, se retoma la invitación del principio, el oremos. Pero ahora con otro tono, claro. Revelando su verdadera intención, el texto culmina con el imperativo final y absoluto. Oremos por toda destrucción. Oremos por toda destrucción. Madre del amor hermoso. Ya no es una súplica para pedir protección, ni fuerza, ni el pan nuestro de cada día. Es un imperativo existencial. Exacto. La única oración honesta y piadosa que se puede pronunciar dentro de esa liturgia de la enfermedad es pedir que caiga el telón. Definitivamente. Definitivamente y para todos. Uf. Es un cierre contundente que sinceramente no te deja ni un gramo de aire en los pulmones. Te deja noqueado. Ha sido una inmersión intelectual absolutamente intensa de las que te obligan a replantearte cómo construimos el significado de las cosas en nuestro día a día. Sin duda. Para recapitular brevemente este viaje a través de la oscuridad, porque tela marinera, empezamos con una invitación aparentemente inofensiva, a rezar, ese oremos, que instantáneamente se transformó en un asalto sensorial bajo un cielo que pica y chirría. El escozor cenital. Eso es, analizamos cómo el texto nos arrastró desde la decepción cósmica hacia una danza física de pura agonía, revelando la perturbadora idea de que nuestros lamentos están codificados en la sangre. El horror biológico. Exacto. Vimos la filosofía casi antinatalista de que cada nacimiento nos encenega en un juego que es imposible de ganar, obligándonos de alguna forma a adorar una liturgia de la enfermedad. Y en última instancia, seguimos el rastro de este universo corrupto hasta su mismísima cima. Hasta el jefe final. Encontrándonos con una deidad paradójica. Un creador cuyo mayor deseo es su propia erradicación, y con ella el silencio eterno de todo el cosmos. Es que es un testimonio magistral del inmenso poder que tienen las palabras. Totalmente. La capacidad para condensar en tan pocas frases la esencia del pánico existencial, del temor humano y el nihilismo más puro. Es literatura de alto voltaje. Actúa como un espejo durísimo de nuestros miedos más profundos. Sin duda alguna. Y bueno, para ir cerrando nuestro análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar una última reflexión flotando en el ambiente. A ver qué nos traes. Algo para que nosotros, y todos los que nos escuchan, podamos masticar mentalmente a lo largo del día. Dispara. A ver, si la deidad de este texto, y por extensión el autor que plasma esta visión del mundo, sostiene que la única salida digna, compasiva y real es el silencio absoluto y la destrucción de todo... Sí, la aniquilación.
¿No es una inmensa ironía, una paradoja gigantesca, que el autor haya invertido tiempo, esfuerzo y talento en crear un poema tan intrincado para expresarlo? ¡Ostras! Pues es una paradoja bellísima, fíjate. ¿Verdad que sí? El mensaje clama a gritos por la nada, pero el propio medio, el poema, afirma la existencia de algo. Exacto. El simple acto de agarrar un bolígrafo o de teclear, el mero hecho de estructurar el pensamiento y elegir meticulosamente palabras como tremulatorio, escozor cenital, Para darles ritmo o cadencia. claro, darles una musicalidad incuestionable, no es ese simple esfuerzo creativo, ese nombrar la negrura apática y darle forma artística, una rebelión directa contra esa misma aniquilación total por la que se está rezando. Es un instinto de vida dentro de un texto de muerte. Resulta fascinante comprobar que incluso cuando el ser humano intenta articular la expresión más profunda del nihilismo, el instinto de crear arte, Y de comunicar, de conectar. de establecer una conexión con otro ser humano, sobrevive a todo eso. Es el triunfo irónico del arte sobre el vacío. Es como si, volviendo a la metáfora del principio, el coro estuviera encerrado en la oscuridad de la catedral, Bebiendo vinagre puro. vinagre, sufriendo y cantando a pleno pulmón sobre el fin del universo, pero esforzándose genuinamente por clavar la armonía de manera tan perfecta que nos demuestran que, muy en el fondo, la belleza del sonido todavía les importa. Qué maravilla de reflexión para terminar. Un pensamiento profundo para llevarse puesto y darle vueltas frente al espejo. Ha sido un placer desgranar este pozo de oscuridad. Hasta la próxima inmersión.